El título del mensaje es Irreprensibles. No sé si usted en esta semana que pasó utilizó ese término para hablar acerca de algo, para hablar con alguien acerca de ser irreprensibles. Y tal vez es un término que si usted se pone a mirar en su diario, hablar, será un término que usted no utilice mucho. Pero es un término que encontramos en la palabra de Dios y este término irreprensible, no sé si usted tenga idea de qué significa ese término. ¿Alguien de pronto sabe lo que significa la palabra irreprensible? Esta palabra la encontramos 15 veces en el Nuevo Testamento y es usada en varios contextos del Nuevo Testamento. Pero lo que vamos a ver es que esta palabra, usada en diferentes contextos, siempre hace referencia a lo mismo, la palabra irreprensible. Y en esta mañana, de alguna manera, como si estuviéramos en escuela dominical, vamos a aprender lo que significa. Como no es un término que sea de pronto muy claro, nos va a ayudar mucho saber qué significa para nuestra vida. Porque básicamente es un término que solamente se aplica para nosotros como creyentes. Y si nosotros no lo tenemos claro, pues ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Le gustaría aprender lo que significa esta palabra? Hay 5 términos en el Nuevo Testamento para la palabra irreprensible en el griego. Trataré de decírselos de la mejor manera. El primero es anepiletos, es una palabra griega. El segundo es anenkletos. Como no hablamos griegos, tranquilo, no se preocupe. Simplemente son las palabras en su origen. La tercera es amentos, la cuarta es amometos y la quinta es apróscopos. Todas estas son palabras griegas. Pero como usted vino a aprender en esta mañana algo que le sirva para su vida en esta semana, mire lo que significan todas estas palabras traducidas a nuestra lengua. Significa inculpable. Si usted quiere tomar apuntes, puede hacerlo. Recuerde que todas estas palabras que le he dictado, que están en griego, es lo mismo que significa irreprensible. ¿Sí? Significa inculpable, sin reprensión, no acusado, irreprochable, sin defecto, sin falta, sin mancha, que no conduce al pecado y que no es ocasión de tropiezo. Todo esto es justamente lo que significa la palabra irreprensible. En pocas palabras, significa la inexistencia de cualquier tipo de cargo o de acusación en contra de una persona. Y ahora sí, ¿ya aprendió? ¿Ya nos podemos ir? Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, por favor, en esta mañana. Y vamos a leer del versículo, capítulo 2, del versículo 12 al 15. Si usted lo encuentra, colóquese sobre sus pies. Vamos a leer estos versículos. Epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 15. Dice la bendita palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación ¿con qué? Ok, porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? Por su buena voluntad. Haced todo sin qué. Y el versículo 15 termina diciendo: para que seáis ¿qué?
y sencillos, hijos de Dios, sin qué, en medio de una generación que, en medio de la cual resplandecéis como que. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Acabamos de ver la palabra irreprensible en este contexto que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Filipenses, que en este caso ahora se aplica a nosotros como iglesia. Y ahí, ¿qué descubrió usted de la palabra irreprensible? Dios le está diciendo, la palabra está diciendo, para que seáis irreprensibles y sencillos, ¿qué? Hijos de Dios sin mancha. Eso es como comienza, o la parte inicial del versículo 15. Ahora bien, si la palabra irreprensible, como hemos visto, es una persona sin defecto, sin culpa, que no se le puede hacer reproche alguno, ¿cierto? Que no tiene cargos en su contra. La pregunta mía en esta mañana, y usted que ya lleva tiempo en el Evangelio me podrá responder: ¿hay alguien aquí en esta mañana que cumpla esos requisitos? ¿Y si yo le digo que sí? ¿O me voy yo o se van ustedes? ¿Habrá alguien en esta mañana que pueda ser sin culpa, sin defecto, sin mancha, sin tener cargos en su contra? Ok, entonces sí hay alguien, ¿cierto? Sí hay alguien que pueda ser una persona sin mancha. Pero si usted se da cuenta en el contexto en el que está escrito, el apóstol Pablo le está hablando hacia la iglesia y le está diciendo a la iglesia: ustedes, o sea, en este caso nosotros, somos los que tenemos que ser sin defecto, sin mancha, sin culpa. No está hablando del Señor Jesús, está hablando de nosotros como iglesia. Porque en la medida que nosotros caminamos como personas sin mancha, estamos reflejando ¿a quién? A Jesús. Y no podríamos llamarnos cristianos si todavía cargamos con cosas ¿en qué? En nuestra contra. ¿Qué era lo que pasaba con nosotros antes de ser cristianos? ¿Cómo vivíamos? Nosotros, dice la Escritura, que estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, estando muertos en delitos y pecados, ¿qué merecíamos nosotros? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Y cada vez que usted y yo, sin que el Señor Jesucristo hubiera muerto, ¿cómo nos veía Dios? Como personas dignas de muerte. Como dice mi hermano José, éramos culpables. Eso éramos nosotros. Es más, toda persona que no ha llegado a los pies del Señor Jesucristo como está ahora, está muerto y es culpable delante de Dios. Quiere decir que en esta situación en la cual nos encontramos nosotros ahora, que creemos en el Señor Jesucristo, hemos sido llamados a un camino más excelente. Porque quiere decir que el Señor Jesucristo nos sacó de esa condenación en la que vivíamos, que era por causa de nuestro pecado, para traernos ¿a qué? A la vida. Y dice la palabra que la vida en el Señor Jesucristo es una vida en abundancia. Ahora, si la vida en el Señor Jesucristo es una vida sin abundancia, usted puede vivir sin culpa, puede vivir sin mancha, puede ser una persona irreprensible, una persona irreprochable, una persona íntegra. ¿Será que lo podemos ser? Obvio. Porque si no lo pudiéramos ser, entonces quiere decir que el Señor pues murió en vano.
y que la obra del Espíritu Santo y la bendita palabra en nosotros pues no ha hecho nada, no ha ejercido ningún cambio. Y resulta que como estamos en un lugar llamado iglesia, que no es un lugar de personas perfectas, pero que estamos ¿qué? En el proceso. Dijo el apóstol Pablo muy claro, no es que yo lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? Prosigo al blanco. Si ustedes recuerdan el mensaje del pastor hace 8 días, en el segundo servicio, ¿cómo expuso él el tema de la meta para este año? De seguir el blanco. ¿Y se acuerdan ustedes que colocó, como dice, el arco ahí, como dice, la figura del arco, del que está tirando, de la diana, ¿cierto? Y él mismo nos explicaba que uno de los grandes problemas es cuando nosotros, como seres humanos, no queremos darle al blanco, que en este caso es el Señor Jesucristo, sino que nosotros hacemos ¿qué? Nuestro propio blanco para tirar nuestras flechas, nuestras metas, nuestros objetivos. Entonces tienen que cumplirse, pero de acuerdo a lo que nosotros ¿qué? Queremos. Y el apóstol Pablo está diciendo, una cosa hago, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento. ¿Quién es ese supremo llamamiento? Pues el Señor Jesucristo. Quiere decir que nosotros estamos llamados es a apuntarle a ¿quién? Siempre la Escritura nos va a llevar a nosotros a que lleguemos a Cristo. Por eso en Hebreos 12:2 que dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Como les decía en el mensaje anterior, lo que más nos cuesta a nosotros a veces es colocar nuestra mirada en el Señor Jesucristo, porque es más fácil colocar la mirada ¿qué? En un hombre, o en nuestros problemas, o en nuestras circunstancias, ¿verdad? Y el Señor nos está diciendo, puesto los ojos en Él. Ahora bien, si estamos analizando el contexto de Filipenses capítulos, usted sabe, y yo creo que muchos de los que han estudiado saben en qué contexto está escrita esta carta. ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo. ¿Y dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta? En la cárcel. ¿Y no le parece a usted como una ironía que el escritor de la carta escriba acerca de irreprensibles, personas sin culpa, personas sin mancha ni tacha, cuando él estaba en la cárcel siendo culpado? Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que él estaba siendo culpado ¿por qué? Por predicar el evangelio. Y lo que hoy nosotros podemos ver es que si hemos de ser irreprensibles, vasos de Dios, no importa en el contexto en que usted y yo nos encontremos. Lo que sí importa es cómo usted y yo vivamos y nos comportemos. Eso es lo que importa. El apóstol Pablo se encontraba preso en la cárcel y desde la cárcel escribe a los filipenses y les dice, miren, ¿saben qué? Cuando yo estaba con ustedes, ustedes se comportaban con obediencia, pero ahora yo estoy en la cárcel y ustedes están afuera. ¿Saben cómo tienen que comportarse? Como verdaderos cristianos. Yo ya no voy a estar con ustedes ahí encima mirando como un policía a ver si hacen las cosas bien o no. Y no lo necesitaba hacer. Él lo que necesitaba era que como creyentes entendieran que ya tenían la capacidad de vivir sin mancha en este mundo. A veces nos parece difícil, porque aún estamos en esta carne, aún a veces el temperamento nos puede ganar. Y a veces si nos miran feo, ¿qué pasa? ¿Y este? ¿Qué le pasa? Y si esta mañana no me saludó mi esposa o mi cónyuge, entonces
Se levantó con el pie izquierdo. Pero es que somos seres humanos. Estamos en esta carne. Y como veíamos la vez en tarea y como dice la palabra de Dios, el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Cuál es la lucha? La carne. ¿Y cuál decía el pastor hace 8 días que era uno de los principales enemigos para apuntarle al blanco? Mi carne. A veces nos gusta más echarle la culpa a Satanás, al diablo. Es que me tentó, es que me puso zancadilla. Pero realmente, si somos sinceros, somos nosotros mismos, iglesia. Si usted no ha rendido su temperamento a Dios, ¿el culpable será el diablo o usted de su mal genio? Si usted hoy dice sí y mañana dice no y después no sabe si sí o si no, esa falta de carácter ¿de quién es? ¿Del diablo? Suya. No busquemos excusas. Y es que a veces nosotros como cristianos somos expertos sacando excusas para decir: es que no voy a la iglesia por este motivo, es que no oro por este motivo, es que no leo la Biblia por este motivo, es que no busco de Dios por este motivo. Las excusas las ponemos ¿quiénes? Nosotros. Ni nos la pone Dios, ni nos la pone el diablo, y ni siquiera nos la pone la gente de atrás, de afuera. Somos nosotros como iglesia. Y este pasaje nos está hablando a nosotros como creyentes, porque esta es una carta especial para el pueblo de Dios. Pero ahora yo le digo a usted, llevándole al contexto de todo lo que sucedió para poder caminar como irreprensibles, ¿sabe lo que hizo el Señor Jesucristo? Nosotros, hablando de lo que estábamos hablando en un principio, dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que nosotros estábamos cargando ¿qué? Toda nuestra culpa estaba ahí. Pero ¿sabe qué hizo el Señor Jesucristo? Isaías 53. ¿Y qué dice la palabra de Isaías 53, versículo 4? Ciertamente llevó Él, hablando del Señor Jesucristo, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, ¿qué dice la Escritura? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ¿quién? Y por su llaga. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para que nosotros ahora podamos ser irreprensibles? Él cargó en sí mismo toda nuestra culpa. Y haga usted de cuenta, si en esta mañana vemos acá unas 60 personas cargando un lazo de culpa, de pecado, por adulterios, por chismes, por mentiras, por envidias, por engaños, lejos de Dios, todos cargando ese costal. Y viene el Señor Jesucristo y te dice: ahora yo me echo toda esa carga encima y la voy a llevar a la cruz del Calvario. Pues si el Señor Jesucristo hizo eso, ¿cómo quedamos usted y yo? Libres. Estamos libres para poder caminar ahora con nuestra mirada puesta en Él. ¿Y no es lo más sensato que podemos hacer? Si usted y yo ya hemos sido libertados por el poder y la obra del Señor Jesucristo, trayendo salvación a nuestras vidas, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Quién es el que más ama? Al que más se le perdona.
Si usted en su vida reconoce que Dios lo ha perdonado ¿cómo debemos estar con el Señor? Amándole, como dijo el apóstol Pablo, ahora soy esclavo por amor a Cristo. Y si esto lo hizo el Señor Jesucristo sabiendo que nosotros mismos, por nuestras fuerzas, que pues no podíamos, que nosotros tratando de ser mejores, tratando de llegar, ¿sabe usted qué pasa con las personas que a veces le dicen a uno, o uno les predica, le dicen, mire, es que yo soy bueno, yo no necesito de Dios porque yo no le hago mal a nadie? Esas personas viven en un mundo de moralidad y piensan que en esa moralidad, porque no le hacen mal a nadie, porque nadie puede juzgarlos, están bien y no necesitan de Dios. Dios necesita a los malos, ellos se sienten muy buenos, pero eso lo que significa es un orgullo que grande. Pero como nosotros sí hemos reconocido que necesitamos de Dios y que veníamos de un mundo de pecado, de miseria, de maldad, viviendo una vida perversa lejos de Dios, ahora hemos llegado al Señor Jesucristo por su gracia, entendiendo todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora es que si en este momento tú te sientes culpable, te sientes como con una carga, te sientes como que todavía sigues cargando tu costal, ¿qué es lo que tienes que hacer? Alguien que me lo diga. Ven a Cristo. Y a sus pies no hay lugar más alto, más grande, dice la canción, que estar aquí, a los pies de Jesús. Toda la palabra siempre se enfoca en la obra del Señor Jesucristo. Y usted lo ve desde Génesis hasta Apocalipsis. La obra de salvación de parte de Dios. Él sabía que nosotros, por nosotros mismos y en nuestras fuerzas, no podíamos cumplir. El Señor Jesucristo lo cumplió. Y ahora, ¿qué dice la palabra? Entonces, ya habiendo entendido lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14? Y a vosotros, dice el libro de Colosenses, ahí adelantico de Filipenses, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio ¿qué? Vida juntamente con Él, perdonándoos ¿qué? El 80% de tus pecados, el 30%, el 10%, todos. Si tú no te sientes perdonado de todos tus pecados, algo está pasando. Porque Él está diciendo, nos perdonó todos, porque la obra del Señor Jesucristo no fue una obra incompleta. Él dijo, consumado es. O sea, el precio que tenía que pagarse, se pagó. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué tuviste tú que hacer para pagar ese precio? Ahí es cuando la palabra se reafirma, que dice que fuimos salvos por gracia, por un regalo inmerecido. Pero ¿qué sigue diciendo acá la Escritura? Anulando el acta de ¿qué? De los decretos que había en contra de ¿quiénes? Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? Si la palabra irreprensible, y entienda usted en el contexto que estamos hablando, si la palabra irreprensible es que yo ya no tengo culpa, yo ya no tengo carga, ya no tengo mancha, quiere decir que se aplica muy bien esta cita, porque está diciendo que todo eso que yo tenía de antes, esa acta de decretos,
¿Qué hizo el Señor Jesucristo? La cruz del Calvario. Todo lo que me inculpaba, ¿dónde quedó? En la muerte del Señor Jesucristo. Todo lo que sentenciaba mi vida a la muerte, ¿dónde quedó? En la cruz del Calvario. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿podemos hoy vivir una vida de santidad y de integridad? ¿Será posible? ¿O todavía es algo tan lejano? Porque todavía sacamos excusas, porque todavía entonces vivimos en nuestra carne, porque todavía no le hemos rendido todo al Señor Jesucristo, entonces siempre sacamos excusas para estar lejos de Dios. Y resulta que Dios ya hizo todo. Lo que está esperando Dios es que por amor a ese sacrificio nosotros podamos decirle: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, no al 90%, no al 80%, aquí está mi vida al 100%. Porque Dios, habiendo hecho esa obra, te está dando y nos está dando la capacidad de vivir una vida de santidad. Ya no vivimos una vida en la esclavitud del pecado, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, traer libertad a nosotros. Entonces ya no podemos estar sacando la excusa de que es que, hermano, todos pecamos, todos nos equivocamos, todos fallamos, téngame paciencia porque es que así soy yo. Pues si usted sigue siendo así y no ha venido a los pies de Cristo, pues hermano, que no le vaya a coger la noche. Hoy tenemos la oportunidad de buscar del Señor. Hoy tenemos el privilegio de estar acá y decirle: Señor, aquí estoy, tal cual soy. Porque Él ya anuló toda el acta de decretos, la sentencia que merecíamos. Él ya dijo. ¿Y sabe qué más significa eso para poder ser irreprensibles? Mire lo que dice Isaías 43:25. Y está hablando Dios mismo. Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por amor a quién? A mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si el Señor ya borró absolutamente todo, y el mismo Dios que es soberano, que es nuestro hacedor, nuestro creador, nuestro formador, dice: no me acordaré más de lo que tú has hecho. Y usted entonces, ¿por qué vive todavía atado a ese pasado, a ese pecado? Porque todavía vives en esa esclavitud del chisme, de la murmuración, de la queja, del orgullo. Si la obra del Señor Jesucristo es completa, ¿qué está pasando entonces? Vuelvo al punto. ¿Será que le hemos entregado al Señor todo? ¿O le hemos entregado el 90 y nos hemos quedado con el 10? Es que yo con este 10, yo lo manejo, Señor. Yo me deleito, o sea, es mi 10% donde yo puedo estar ahí como hacer mis cositas ahí por debajo donde nadie se dé cuenta. ¿Será que el Señor no te está viendo en todo momento? ¿A quién quieres engañar? ¿A quién pretendemos engañar? No, es que voy a ir a una fiesta, es una fiesta sana, no me voy a tomar sino una cervecita. Y no, eso no hay problema. Y después quieres venir a subirte acá al púlpito y quieres buscar del Señor y levantar manos santas. ¿A quién estás engañando?
Te estás engañando tú mismo. A Dios no lo estás engañando. Tal vez puedes estar engañando a los pastores. No, nadie se dio cuenta. Anoche estuve en fiesta, parranda. Y hoy domingo vengo y... Como el concepto antiguo que el que peca y reza, pata. Y así pensamos que es con Dios. Señor, anoche estuve de rumba, pero hoy estoy en tu iglesia. Vea que... ¿A quién engañas? ¿Qué te está pasando? Si la orden del Señor y la palabra es que vivamos una vida irreprensible. Si el Señor ya borró todo nuestro pasado y Él empezó a escribir la historia, una nueva historia en nuestra vida, ¿para qué queremos nosotros empezar a seguirle acuñando en esa historia que Dios está escribiendo? Señor, pero es que acá, ¿por qué no le metemos? Eso no sirve así, iglesia. Isaías 1:18, ahí atrásito. El Señor ha hecho toda la obra de salvación perfecta, iglesia. Y mire lo que dice la Escritura: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren ¿qué? Como la grana, como la nieve, serán ¿qué? Emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, si fueren como la grana, vendrán a ser como ¿qué? Mi pregunta es, ¿la obra de Dios ha sido perfecta? Y entonces nosotros, ¿por qué queremos siempre buscar la imperfección en nuestra vida? ¿Seguro, hermana Miriam? Porque siempre queremos sacarle excusas a Dios. Y mientras sigamos sacándole excusas al Señor, ¿tú crees que Dios te va a usar? Señor, úsame, llévame a las naciones. Pero este pecado oculto que yo guardo, lo quiero tener ahí, que nadie se dé cuenta, que nadie lo vea. Ahí está bien. Pero sí queremos que el Señor nos lleve más allá. Y vuelvo y te digo, ¿a quién estás engañando? No es a Dios, es a ti mismo. Si tu vida de fe no ha avanzado, no es culpa de Dios. Si tú, pudiendo ser un buen ministro del Señor Jesucristo, no has avanzado, no es culpa de Dios. Eso me hace acordar el tiempo del pueblo de Israel. Me acuerdo la cita. Deuteronomio 32. Dice Deuteronomio 32:5, la corrupción no es suya, está hablando Moisés acá, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Dios es amor, pero cuando tiene que hablar, habla fuerte. Y si Dios ha tenido que hablarnos en esta mañana fuerte, lo ha tenido que hacer. Porque sencillamente lo que Él nos está mandando a nosotros es que seamos irreprensibles, sin mancha. Ya deja a un lado ese pecado oculto, estar cultivando ese ahí, como teniéndolo ahí. No, te está diciendo, si mi obra ha sido perfecta, si yo soy el que he quitado esa acta de decretos, si yo he quitado esa sentencia de culpabilidad que tú tenías, si tus pecados, por más peores que hayan sido,
Han venido a ser como blanca lana. Si yo soy el que borro tus culpas, ¿por qué no puedes vivir una vida en santidad? Ahora cada uno tiene que reflexionar. ¿Por qué no ha podido hacer una vida santa delante de Dios? Una vida íntegra. Eso está en cada uno. Porque finalmente, como dice el pasaje de Filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos. Y la palabra sencillo significa que no tiene mezcla con nada. Por eso dice la Escritura: no améis al mundo ni las cosas que están donde. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque allí donde estuviere tu corazón, ese será tu tesoro. Si tú amas al mundo y tú te deleitas en las cosas del mundo, dice la Escritura, el amor del Padre no está en ti. No puedes amarlo. No será posible que ames a Dios porque todavía sigues deleitándote en las cosas del mundo. Y si quiere que la palabra sea más fuerte, mire lo que dice Santiago capítulo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es qué? Enemistad contra Dios. Cada vez que tú estés cultivando las cosas del mundo y estés abrazando las cosas del mundo, te estás convirtiendo en enemigo de Dios. Y no porque Dios quiera ser tu enemigo, es que tú mismo te estás convirtiendo en enemigo de Dios solito. Dios no nos está lanzando a los brazos del mundo. Al contrario, lo que está haciendo Dios es que sacándonos de allá. Pero si de tantos años de vida cristiana sigues haciendo las mismas cosas que antes, sigues siendo la misma tipo de persona que antes, sigues caminando igual, sin carácter, sin integridad, sin responsabilidad en tu casa, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu trabajo, pues quiera Dios que esta palabra te sirva para que te pongas a cuentas con Dios, porque de lo contrario te voy a decir algo muy directo. Aquí estás perdiendo el tiempo. No estás haciendo nada. Y te da lo mismo estar aquí sentado o haberte quedado en la casa en pijama viendo el servicio. Es la realidad. Y no sé por qué tenía que traer esta palabra hoy así de esa manera. Y no sé. Pero usted entenderá lo que Dios quiere hablarle en esta mañana. Para que seamos irreprensibles y sencillos. Y ahí sí, cuando uno entiende lo que es una persona irreprensible y sencilla, es cuando dice hijos de Dios. ¿Quiénes somos los únicos que podemos ser una persona irreprensible y sencilla? Los hijos de Dios, sin mancha. En medio de una generación torcida y depravada. Imagínense ustedes el contexto en que estaba escribiendo el apóstol Pablo hace casi más de 2000 años. Y decía que en ese tiempo la generación era ¿qué? Maligna y perversa. ¿Cómo estamos hoy? ¿Será que el apóstol Pablo, si estuviera en nuestros días, se asombraría? Ya tranquilos, eso es lo mismo, no ha cambiado. Lo que tal vez ha cambiado es que los creyentes se han conformado al mundo. Ya todo lo normalizamos, vemos el pecado y nos parece normal. Pasamos horas pegados a la televisión donde presentan homosexualismo, infidelidades, engaños, mentiras, robos y nos parece normal. Y el mismo apóstol Pablo dijo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Es clara la palabra, iglesia?
Entonces, si esta generación en la cual hoy vivimos, ese es el contexto, una generación maligna, torcida y depravada, ¿quiénes, y vuelvo y se lo digo como no sé cuántas veces se lo he dicho a ustedes como iglesia, quiénes somos los que hacemos la diferencia? Dice ahí el pasaje, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Quiénes somos los únicos que podemos hacer brillar la luz de Cristo? Nosotros. Si nosotros no hacemos resplandecer la luz de Cristo, quiere decir que todavía estamos viviendo en oscuridad y que la obra del Señor Jesucristo no ha sido real en nuestra vida. Porque justamente el Señor Jesucristo, ¿de dónde nos sacó? De las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? A la luz. Si Él nos sacó de esa oscuridad en la que vivíamos, ¿cómo caminamos usted y yo? Como lámparas, como antorchas encendidas. ¿Usted ha escuchado el dicho que dicen por ahí, oiga, no sea lámpara? Pero a nosotros Dios nos llamó a ser antorchas, lámparas, llenas del aceite del Espíritu Santo para estar prendidas todo el tiempo. Amén. Porque es la única manera que en esta generación maligna y perversa realmente haya una diferencia. Oiga, es que no podemos estar todos en el mismo hueco. Roban, matan, hurtan, asesinan y hacen lo que quieren y se roban la plata del erario público y toda la cuestión. Y nosotros, Señor, ten misericordia. ¿Y usted qué está haciendo? Si usted tiene la capacidad de ser luz en su trabajo, en lo que usted hace, séalo. No deje que la corriente de este mundo lo vaya llevando y lo vaya transportando y se quede usted, ay. Porque si seguimos así, iglesia, lo único que queda es apague y vámonos. A eso hemos sido llamados, a ser luz, a ser irreprensibles hijos de Dios. ¿Hay alguien que en esta mañana quiera hacerlo de verdad? Después de esa exhortación, después de ser confrontados por la palabra de Dios, ¿hay alguien que de verdad quiera salir a ese mundo y ser antorcha a donde esté? Pero si sigues guardando tus pecaditos, esas pequeñas zorras son las que echan ¿a qué? A perder la viña. Esas cositas que dices, no, eso no tiene, ay, Dios me aguanta así con eso. Esas cositas son las que poco a poco te van llevando ¿a dónde? Y cuando te des cuenta te da lo mismo venir a la iglesia o no venir. Usted no ha visto personas que pueden pasar un mes, 2 meses sin ir a la iglesia y cuando llegan es como, como si nada, volví a la iglesia, qué lujo. No, les da lo mismo porque no tienen al Espíritu Santo en sus vidas y no han rendido a Dios 100% su vida. Esos pecaditos, esas pequeñas zorras te están llevando y vas a terminar ¿a dónde? A donde algún día estuviste, de donde Dios te sacó en su misericordia.